José Luis Segura, nuestro maestro, ya está aquí. ¿Cómo está, ¿Qué tal? maestro? Muy contento de Muy este fin de semana aquí ya. Ya Sí, justo, sí. ya es viernes, ya es Así fin de es. semana. Y a mí me causa justo, pues como bastante duda y controversia cómo los colores tienen alguna vibración y cómo usar veladoras para ello y para que nos funcionen a nosotros. A ver, explíquenos un poquito. Claro, con mucho gusto, sobre todo ahorita que hay varios fenómenos energéticos muy fuertes. De hecho, el eclipse es hoy a las 15 horas con 22 minutos, lo cual por eso recomiendo que enciendan una veladora con toda esa paz. La esencia de los colores son la luz. Y esa luz te motiva a ser activo o pasivo. Tú elige. Puedes ir caminando, puedes ir en tu bicicleta, activo, pero en armonía. O en flor de loto o en una silla sentadito, pero enciende una veladora, pero los colores son muy importantes en la vida. Díganme si no, gente que no tiene apetito, los colores de una ensalada le pueden provocar ese apetito. Sí, claro. Alguien que está triste o deprimido, díganme si no, al ver un arco iris, los colores puede cambiar ese estado de ánimo. Los colores son muy importantes. Por ejemplo, amigos de Aries, el fuego de una veladora roja aumentará tu valentía. Y para tomar decisiones. Decisiones y abrir caminos y oportunidades. Tauro, amigos de Tauro, enciende una veladora verde y decreta riqueza de salud, de paz, lo que quieras puedes decretar. Géminis, el amarillo de una veladora iluminará tus pensamientos. Por eso el amarillo se relaciona con la inteligencia, con la parte dinámica de la mente. Amigos de Cáncer, al encender una veladora blanca, ¿sí?, activas tu pureza de intención. ¿Cuál es tu intención el día de hoy para este fin de semana? Actívala encendiendo una veladora blanca. Amigos de Leo, el fuego de una veladora dorada te motiva al éxito interno y externo, ¿sí?, a lograr éxitos en los dos niveles, por favor. Amigos de Virgo, qué bonito color, me gusta mucho. El verde jade de una veladora, ¿qué crees? Va a armonizar su aura. Y de esta manera Virgo va a dar lo mejor de sí mismo, ¿sí? Y claro, nuestros amigos de Libra, por favor, elijan una veladora que tenga rosa y rojo. Rosa los dos y rojo, colores. por favor, el equilibrio. Rosa y rojo en una veladora para equilibrar tus emociones y tus sentimientos que por el eclipse se pueden alterar. Pero tú nos tienes que dar el ejemplo del equilibrio. Amigos de Escorpión, el fuego de una veladora color vino, no tomar vino, color vino. Bueno, pueden tener la vela y mientras el vino con el vino. Un aperitivo, ¿verdad? Entonces, el fuego de una veladora color vino aumentará tu percepción extrasensorial. Pues no vas a a ver el eclipse, Escorpión, pero lo vas a sentir. Muy bien. Sagitario, tu veladora morada, al encenderla, aumentará tu visión mundana y espiritual. ¿Cuál es la visión mundana? La visión mundana, saber bien, valorar lo que ves a tu alrededor, ¿sí? Pero también puedes ver más allá, más allá de lo mundano. Capricornio, el fuego de una veladora azul intenso iluminará tu mente y al mismo tiempo tu corazón, amigo de Capricornio. Acuario, amigos de Acuario, el azul índigo es para ustedes. Hay veladoras color azul índigo, ¿sí? Esto aumentará tu encanto natural. ¿Sí? Si sientes que se va bajando, adelante. Enciende tu veladora. Amigos de Piscis, encender una veladora de color lila o violeta encenderá tu poder de servir desde el amor incondicional. Qué bonito. Y qué complicado es el amor incondicional. Exactamente, por eso lo tenemos que practicar diario. Pues muchas gracias, Al maestro. contrario. Lo bueno es que todas estas velas están disponibles en cualquier mercado que nos quede súper cerca, ¿no? Pero que vean qué hermosos son los colores, ¿sí? Muchísimas gracias. Al contrario.